Pero cuando uno ve lo de Jean Alain Rodríguez, uno, bueno, se queda, uno pregunta, Dios mío, ¿y dónde estaba ubicado ese cerebro? Porque ahí hay actos de gran corrupción, pero también actos de ratería. Esta generación canalla que se formó a partir de una cobija, a partir de una gran sombrilla llamada Leonel Fernández, las recaudaciones del país están por encima del 2019. Entonces Leonel Fernández no puede venir a hablar de mal manejo de la economía, porque eso no es cierto. Saludos amigas, amigos, ustedes sintonizan Acento TV y este es su espacio a partir de ahora. Hoy nos toca conversar con el reconocido escritor, sobre todo novelista, Luis R. Santos, en su doble condición, un hombre de las letras, pero al mismo tiempo, porque nadie ha dicho que una persona del mundo de la literatura no tenga una posición respecto a lo que ocurre en su entorno social. No es alguien que no tenga desvinculación, que viva aislado. Tiene preocupaciones sobre lo social, sobre lo político. Y porque me llamó la atención un texto publicado aquí en Acento de Luis, que él denomina la generación canalla. Y se refiere, entre otras cosas, a lo que ha espantado al país, a la sociedad, lo ocurrido en la Procuraduría General de la República durante la gestión de Jean Alain Rodríguez y que está siendo ahora detallado en el expediente del caso de corrupción Medusa, un expediente de 12.275 páginas. Y queremos conversar, saber los puntos de vista de Luis, expuestos en este artículo e incluso en libros. Bienvenido, Luis. Gracias, Gustavo, por la invitación y la oportunidad de conversar sobre estos temas que creo que estamos viviendo un momento clave en la República Dominicana y es necesario que las personas que nos hemos dedicado al estudio de la sociedad dominicana a través de la literatura, porque tú sabes que para escribir ficción también hay que conocer el entorno social en que uno se desenvuelve, en que se gesta esa ficción. Sí, porque la ficción no parte de la nada, ¿no? Sí, parte de un entorno y yo creo que una de las cosas importantes que se debe hacer para escribir ficción es conocer esa realidad para llevarla a la ficción matizada, transformada con los mecanismos de la literatura. Bien. Tú dices aquí, Luis, en el artículo que he citado, sabíamos que la corrupción era hiperbólica, que las arcas del Estado habían estado creando una generación de canallas adinerados, pero no sabíamos que eran capaces de llegar tan lejos como hemos visto en estos últimos 2 años. ¿Por qué a ti te sorprende, digamos, el nivel de la corrupción? Que ya se han visto tantas cosas, pero todavía es capaz de sorprender esa corrupción. Bueno, es que cuando uno ve el expediente de la acusación Medusa, uno se queda, bueno, pues, patitieso, uno se queda absorto. Entonces, hemos llegado a un extremo de que casi nada nos sorprende en materia de delincuencia del poder en República Dominicana. Pero cuando uno ve lo de Jean Alain Rodríguez, uno, bueno, se queda, uno pregunta, Dios mío, ¿y dónde estaba? ¿Dónde estaba ubicado ese cerebro? Porque ahí hay actos de gran corrupción, pero también actos de ratería. O sea, estamos hablando de que era una confabulación generalizada a todos los niveles. Y el caso Medusa lo que nos viene es a confirmar, no solamente con el caso Medusa, nos viene también el caso Coral y el Coral 5G y el anterior que se llamó Pulpo. Operación Pulpo, nos vienen a demostrar que lo que se sospechaba, que lo que se vislumbraba, que lo que se intuía era real y mucho más grave de lo que uno podía imaginar. O sea que lo que la gente percibía o las cosas que se fueron denunciando, pero que todavía no se conocían a fondo, eran mucho peores de lo que
la gente pensaba. Por supuesto, porque uno no tenía idea de que, por ejemplo, que ese entorno tan cercano al presidente Danilo Medina era tan perverso. Sabemos que hay familiares de los gobernantes que se aprovechan para hacer algunas cosillas, para hacer algunos negocios turbios, pero no, esto era una mafia generalizada en torno al poder. O sea, la familia Danilo, la familia Sánchez, Medina Sánchez, y la otra Montilla, tú puedes compararla con una camorra italiana, con una ninguneta. Tanto así. Es una mafia que se orquestó en torno a ese señor, y él parece que no sabía dónde vivía o dónde estaba, que todo su entorno estaba depredando el Estado. Fíjate que todos sus hermanos están encartados, todos están señalados. Yo conocí muy de cerca a Maxi Montilla y a Alex. Yo bebía tragos con ellos antes de ellos llegar al gobierno. Por supuesto, después la amistad se rompió, porque lo tradicional en este país es que tú eres amigo de una persona hasta que tú llegas a una posición. Y esos muchachos, Maxi tenía un pequeño negocio, pero muy modesto, y Alex era un empleado. Y luego estos muchachos salen del gobierno con fortunas escandalosas, hechas en connivencia con sus cuñados, con los hermanos del presidente, con gente que son concuñados. Te voy a contar una historia de esa familia, de Danilo Medina. Yo hice campaña junto a Emilio Mercedes. Yo colaboré con Danilo Medina porque yo pensé que Danilo Medina era otra cosa. Tú estás hablando del proceso electoral del año 2012. Del año 2012. Bueno, pues colaboré con él, básicamente en el área de la cultura, porque él engañó a mucha gente. Tú te sentabas con Danilo Medina y tú decías, pero a este hombre hay que darle la oportunidad, sobre todo cuando te hablaba de la corrupción, cuando te hablaba de los países nórdicos, de que él iba a ser así. ¿Tenía un discurso convincente de Danilo Medina? Claro, tenía un discurso que te embobaba respecto a la corrupción. Entonces, cuando Danilo Medina gana, nombra a Emilio Mercedes presidente del Consejo de Administración de Este, que estaba dirigido por un cuñado de Danilo Medina, creo que se llama Luis de León. Cuando Emilio llega ahí, encuentra un gran desorden, encuentra que al poco tiempo de estar ahí, se están haciendo cosas terribles, y él, como oyó a Danilo Medina hablar tanto en contra de la corrupción, le rindió un informe. Le dijo, presidente, aquí está pasando esto y aquello. Le llevó el informe y a los 5 días estaba cancelado. ¿El administrador o Emilio Mercedes? Emilio Mercedes estaba cancelado a los 5 días. O sea que surtió el efecto contrario. Contrario, eso es diciéndole, no te metas con mi familia. Pero también no podemos pasar por alto, hablando de la generación canalla, que si tú tienes un hijo pelotero, ese hijo pelotero es pelotero porque tú te empeñaste en llevarlo a las academias. Si tú tienes un hijo abogado brillante o médico, es porque tú te esforzaste en que tu hijo fuera a la universidad y se formara. Pero si tú tienes un hijo canalla o ladrón o gángster, alguna responsabilidad tienes tú que tener como padre. Entonces, esta generación canalla que se formó a partir de una cobija, a partir de una gran sombrilla llamada Leonel Fernández, porque no olvidemos que a partir de 1996, ese grupo de PLDistas que vendieron la idea de que ellos eran los mejores, que eran los pulcros, que eran los discípulos de Bosch. Recuerda una expresión del profesor Franklin Almeida que decía que el país se dividía entre PLDistas y corruptos. Exactamente. Pero luego... ¿Tú recuerdas eso, verdad? Claro, lo recordamos, todo el mundo lo recuerda, porque es muy fácil hablar desde la oposición, es muy fácil pontificar. Hay que demostrar con los hechos, con tu conducta, cuando tú estás al frente de la cosa pública. Entonces, Leonel Fernández fue quien cobijó, quien prohijó esa generación canalla. Y en peñas en las que yo participo se habla de política, y hay uno siempre que me repite el mismo estribillo. Leonel Fernández es el padre de la modernidad dominicana.
Habría que definir qué es modernidad. No, y yo le digo, Leonel Fernández es el padre de la gran degradación moral que vive nuestro país. Leonel Fernández es el padre de la generación canalla que se extendió hasta el 2020 con el gobierno de Danilo Medina y Jean Alain Rodríguez y los hermanos de Danilo Medina y esos militares. Esa generación canalla surge bajo el protectorado de Leonel Fernández, que hoy, bueno, pues anda por ahí vendiéndose como una solución a este país, cuando si esta sociedad tuviera un poco más de conciencia, que yo creo que sí que lo está tomando, rechazara de plano las pretensiones de Leonel Fernández volver al gobierno. Sí, Luis, con tu anuencia vamos a una primera pausa y retornamos, porque precisamente en estos momentos dos partidos de la oposición tienen un pugilato, se acusan uno a otro de que falsifican sus padrones electorales, pero al mismo tiempo tienen aires triunfalistas, uno más que otro. Vamos a ver tu punto de vista sobre eso cuando volvamos de esta pausa. El escritor, novelista, sobre todo Luis R. Santos, es nuestro invitado de este día. Luis tiene muchas inquietudes respecto a lo que ocurre en su país, en su sociedad, y ha llevado parte de esa inquietud a la ficción que produce como novelista. Por ejemplo, en este libro, Sinfonía de las Cacerolas, ahí también toca en la ficción situaciones que han ocurrido recientemente, en años recientes en la República Dominicana. Aquí muchos de los personajes de la política aparecen con nombres de personajes en esta novela y cosas que ocurrieron recientemente. Ustedes recordarán aquello del toque de cacerolas, ¿verdad? Luis, entonces, te decía, hay una competencia por liderar la oposición entre el Partido de la Liberación Dominicana, liderado por Danilo Medina, y Fuerza del Pueblo, el partido del expresidente Fernández. Ambos en estos días se lanzaron ataques sin mencionarse, porque ninguno quiere mencionar al otro, diciendo, el expresidente Medina decía, hay gente que ha depositado padrones electorales, pero con lista de nombres, eso no son miembros, no son militantes. El PLD sí tiene de verdad un crecimiento y dice que el pueblo le va a devolver el poder porque entiende que ha sido una frustración el cambio. Por su lado también el expresidente Fernández habla de que hay que saber gobernar en crisis y él entiende que el presidente Abinader no lo sabe hacer y que nada, que es un hecho. Él se atrevió en estos días a decir incluso que el presidente Abinader le está como tendiendo una especie de alfombra roja para que él retorne al poder de manera fácil en el 2024. ¿Qué tan cierto son esos discursos? Bueno, tú sabes que el político, bueno, pues tiene que tratar de embullar a su militancia y vender la idea de que está mucho mejor posicionado de lo que está. Fíjate una cosa, nadie puede negar que en República Dominicana hay inflación y que la ha habido. Nadie puede negar que los precios de los alimentos, de las medicinas, los combustibles han subido. Ahora vamos a ver en qué contexto se produce eso. Recordemos que el presidente Abinader llegó en agosto y encontró un país cerrado. Se cerraron las empresas, la mayoría, se cerraron las escuelas, o sea, hubo un apagón casi general en la sociedad dominicana. Por la pandemia de la COVID. Por la pandemia. Llega Luis Abinader en agosto. Y fíjate que para pagar el salario de agosto a los empleados públicos, el gobierno tuvo que buscar dinero. ¿Por qué? Porque las recaudaciones estaban por el suelo. Entonces llega Luis Abinader con un plan de recuperación. Primero salimos airosos de la pandemia, con los niveles de mortalidad más bajos del mundo, porque nosotros fuimos los que más, en este país, el gobierno que más se ocupó en América Latina de enfrentar la pandemia. Y fíjate que nosotros superamos la pandemia con bastante, diríamos, salimos bastantes incólumes de la pandemia. Pero ahí mismo vino
la reactivación del turismo, número 1 a nivel mundial. Ahí vino a recuperar un año escolar para el cual el país no estaba preparado. Se le ha hecho críticas y son válidas, pero no se perdió el año escolar y hubo resultados muy positivos, incluso reconocidos a nivel internacional. Hablemos de la moneda. Argentina tiene problemas gravísimos hoy en día por la devaluación. En Ecuador hay problemas. En la mayoría de países tienen dificultades económicas fruto de mal manejos y fruto de la crisis. Que señalen aquí a nivel económico cuál ha sido el mal manejo del gobierno del presidente Luis Abinader. Y a pesar de la crisis que hay en el país, el presidente, esta gestión está sembrando el país de obras. Y la gente se pregunta, y en medio de esta crisis, ¿y dónde está sacando dinero el presidente Abinader? Muy simple, el dinero que se estaba llevando la generación canalla, el dinero que se robaban en las empresas, en las contrataciones públicas, haciendo tropelía de toda naturaleza, ese dinero se ha ido ahorrando, y con esos ahorros es que este gobierno ha podido mantener la estabilidad cambiaria, ha podido mantener una economía que fíjate que ahora mismo las recaudaciones del país están por encima del 2019. Entonces Leonel Fernández no puede venir a hablar de mal manejo de la economía, porque eso no es cierto. Y además está hablando mentiras, porque no es verdad que si alguien llega a gobernar este país en estos momentos va a poder solventar la crisis de inflación, la crisis inflacionaria, porque no es posible. Ahora, ¿qué está haciendo el gobierno? Nadie puede negar que se han aumentado las ayudas sociales, que hay muchos programas de INESPRE para que la gente consiga alimentos baratos, que se ha multiplicado el balance que se le daba a la tarjeta Supérate, que antes se llamaba Solidaridad, que era la solidaridad de doña Margarita, haciendo negocio con los pobres. Hoy no se está haciendo eso. Concluyendo, el PLD es un partido que no tiene nada que ofrecerle a este país. Leonel Fernández representa lo peor del pasado dominicano. Por más que quieran decir que hizo el metro, que hizo los túneles, pero, oye, como dicen los campesinos, maña fuera, que con tanto dinero, con tantos préstamos, no hubiesen hecho algo. Ahora, el gran daño que le hizo esa generación canalla a este país es una gran degradación moral que vive la sociedad dominicana y que este gobierno, con Luis Abinader a la cabeza, está tratando de solventar. ¿Tú no haces distinción entre la gestión de los gobiernos de Danilo Medina y lo de Leonel Fernández en cuanto al nivel de transparencia y corrupción? Es que no hay ninguna diferencia. Simplemente, por ejemplo, sabíamos que Leonel Fernández tenía grandes recaudadores para sus campañas, como Félix Bautista, Víctor Díaz Rúa, el Bonetti, que estaba en la presidencia, Diandino Peña. Son gente que Chío Jiménez, tú sabes que son gente que tenían grandes fortunas acumulando dinero a través de la administración pública para soportar el proyecto político de Leonel Fernández. O sea, eso fue Leonel Fernández pervirtió la sociedad dominicana en base a la corrupción para controlar el Estado. Entonces Leonel Fernández es tan culpable de todo lo malo que hay en este país que tuvo el desgraciado privilegio de hacer presidente a Danilo Medina. Fíjate que... ¿Cómo así? Explícame esa tesis. ¿Cómo es eso? Pero tú te recuerdas, Gustavo, que Danilo Medina tenía 20 puntos por debajo de Hipólito Mejía en el año 2012. Y Leonel Fernández fue a Nueva York y en una reunión privada dijo, nosotros tenemos 45 mil millones de pesos para ser presidente de Danilo Medina. Y cuando retornó de Nueva York, comenzó a sacar dinero, a explotar las finanzas públicas, a aumentar el déficit fiscal para ser presidente a Danilo Medina. O sea, Leonel Fernández fue artífice de esa fatal presidencia de Danilo Medina, que fue tan fatal como la de Leonel Fernández, porque la gente cree que un país solamente hay que mirar cualquier obra material que se haga en una sociedad, pero las sociedades que se han desarrollado es en base a institucionalidad, es en base a moralidad, es en base a honestidad, es en base a valores
cuando los políticos trabajan para hacer una sociedad diferente, se basan básicamente a través de la educación y después de la educación de los valores de la honestidad, los valores de los principios, los valores de que el ser un servidor público es un privilegio, es un lujo, no es una gran ventaja. Y todo eso se lo debemos nosotros a esa generación canalla que todavía anda por ahí, como dije en el artículo, exhibiendo grandes riquezas. Y muchos de ellos tienen la fortuna de que el lavado de activos proveniente de la corrupción a veces no es tan fácil de probar. Y por eso muchos quedarán impunes. Y todavía, Gustavo y amables televidentes, la gente no entiende la grandeza, el valor del legado que está tratando de establecer y que está estableciendo aquí el presidente Luis Abinader. Vamos a otra pausa, Luis, y retornamos para que continuemos, para que analicemos los posibles escenarios que se pueden dar aquí ya con miras a las próximas elecciones. Continuamos con Luis R. Santos, escritor, que nos está exponiendo el porqué de su sentido crítico hacia las pasadas gestiones del Partido de la Liberación Dominicana, tanto los gobiernos de Leonel Fernández como los de Danilo Medina. Aquí se dice que el pueblo es de memoria corta, Luis, y que incluso la gente que apoya a Leonel Fernández piensa que de las cosas negativas de sus gestiones nadie se acuerda, sino de las obras materiales que pueden exhibir. ¿Tú piensas que eso es cierto? Que la gente no recuerda esas cosas. Mira, nada es estático, Gustavo. Los países empiezan a despertar, la gente empieza a mirar su entorno y de buenas a primeras dice, pero ¿qué está pasando aquí? Recordemos el año 2017 con la Marcha Verde y Odebrecht. Fueron ríos humanos los que tiñeron a Santo Domingo con la Marcha Verde, protestando en contra de ese caso Odebrecht. Sobornos probados y admitidos. Entonces, a partir de ese hecho, en el país hubo una ruptura. Aquí hubo un levantamiento de conciencia, un despertar, y todavía eso no ha pasado ni va a pasar, porque ese pasado que quieren olvidar, que quieren tapizar, que quieren ocultar debajo de la alfombra, está muy presente, y no creo que esta sociedad quiera tan rápido volver, y no tan rápido, yo creo que nunca más debería volver hacia ese pasado. Yo pienso que cuando veamos los resultados a nivel ético, a nivel de transparencia y de independencia del Ministerio Público, de los gobiernos de Luis Abinader, de los gobiernos, porque si aquí hay un presidente que merece ser reelecto, es Luis Abinader, porque es un presidente que no vino a enriquecerse, no vino a hacer una maquinaria económica para postularse en el 2024, porque tiene su fortuna propia, hecha fuera de la política. Y todavía la gente no ha podido aquilatar, y yo espero que empiecen a medir el verdadero valor de lo que está haciendo el presidente Fernández, Abinader. Es que está tratando de sacar a este país del estercolero, del hoyo moral en que nos encontramos, y que eso toma tiempo, porque hay estructuras montadas que hay que desarticular. A propósito de esas estructuras, Luis, una preocupación que tienen sectores que observan la política es que esa fuerza desplazada del poder, tú sabes que acumularon mucho dinero, y la política aquí es muy costosa, en lo que se ha acostumbrado, que han maleado a mucha gente,
y esa gente tiene presencia en el territorio y todavía continúan en esa estructura, esa ramificación que hicieron, por ejemplo, sectores populares, los barrios, y todavía ellos siguen con esa relación hecha en base al pago de favor. ¿Tú piensas que desde el gobierno, o el PRM en este caso, que es el partido de gobierno, yo no sé si tú eres dirigente del PRM, no eres del partido? No. Tú eres un colaborador. Soy un colaborador. Sí, ¿tú piensas que se tiene conciencia de eso para contrarrestar esas maquinarias, ambas, en el territorio? Fíjate, yo pienso que el fuerte de este gobierno, de esta administración, es la clase media. Y mucha gente dice, sí, la clase media está siendo golpeada, pero no es la clase media solamente, son los ricos. A los ricos no los golpea nadie, pero está golpeando a los pobres también. Perfecto, pero... Los pobres son más, para fines de votos. Pero recuérdate, Gustavo, que el voto del pobre está muy circunscrito a sus necesidades inmediatas. Y quien socorre al pobre usualmente es el gobierno. Igual pasa con los empleados públicos. Los empleados públicos no son de nadie, son del gobierno. Porque si tú estás en una oficina pública hoy, si tú te nombraron en el año 2010 el gobierno del PLD y te dejaron y tú estás ahí, y tú analizas de la siguiente manera: me dejaron, me quedé, ya yo estoy seguro. Ahora, si ellos dicen, si viene un nuevo gobierno, me van a sindicar como del otro gobierno y me van a votar. Por eso el 85% de los empleados públicos son del gobierno, no son del partido, no, son del gobierno, del que está arriba. Entonces yo confío mucho, como ciudadano, yo creo que hay que hablarle más a la clase media, que defiendan esto que tenemos con Luis Abinader, que estas dificultades no son locales, son mundiales, que son transitorias, que miremos hacia un futuro donde tengamos una sociedad distinta, donde el robo, el saqueo masivo de los fondos públicos tenga consecuencias, que la impunidad se vaya reduciendo hasta llegar a los niveles de Perú. Yo sueño con que lleguemos al nivel de Perú. Yo sé, esa es una sociedad para mí ejemplar. Tú conoces la historia de Perú. Fujimori, preso. Después vino... Toledo. No, después vino, fue Toledo, preso. Después vino Alan García, muerto por corrupción. Después vino... fue el que tenía el nombre indígena, también sí, salió Ollanta Humala, preso. Sí. Después vino el siguiente, todos están presos y procesados, su familia. El Ministerio Público ahí no juega, el Ministerio Público está de manera permanente vigilante, está haciendo su trabajo. Ahora hay una independencia de ese Ministerio Público muy fuerte. Ahora mismo, la esposa del presidente Pedro Castillo está siendo perseguida por un acto de corrupción, pero son actos de corrupción ridículos si lo comparamos con lo de República Dominicana. ¿Y cuándo llegaremos aquí a esto? Cuando tengamos gobiernos como este, que está muy preocupado, que está muy vigilante, para que esta sociedad cambie, para que tus hijos, mis hijos y lo de ustedes tengan una sociedad más decente en el futuro, para que cuando un ingeniero o hijo tuyo consigue una obra de 20 millones de pesos, no tenga que dar un 20% de soborno para que te la asignen. Bien. Y después un 15% para que te saquen el cheque. Hacia eso es que tenemos que mirar en este país. Y eso es lo que está tratando. ¿Tú piensas que no hay posibilidad entonces ya finalmente de que tanto el PLD, en este caso, como Leonel Fernández puedan regresar al poder? Bueno, yo pienso que esta sociedad no es suicida. Esta sociedad, estos avances que estamos consiguiendo a nivel institucional, a nivel de fortalecimiento del régimen de consecuencia y del fin de la impunidad, no la puede poner en riesgo por cantos de sirena. Ellos no van a hacer nada. Tuvieron 16 años. Señálame un solo problema que ellos dejaran resuelto. Uno. Y si ellos se hubieran dedicado a gobernar
como lo está haciendo Luis Abinader, con la decencia y con el celo que le está haciendo Luis Abinader, aquí tuviéramos dos repúblicas dominicanas diferentes. O sea, pudimos haber construido otra república dominicana con agua potable, con buena educación, con mejores escuelas, con una policía nacional preparada y saneada. No, ellos no resolvieron un solo problema. Entonces, ¿de qué vienen a hablar? Gracias, Luis. Luis R. Santos, escritor, por darnos su punto de vista sobre la coyuntura actual de la política dominicana. A ustedes también, amigas y amigos, no se vayan, que hay más en Acento TV y Acento Portal.